Ok, buenos días, estimados alumnos del curso de Metafísica, FIL 14. Vamos a iniciar ahora la lección 9 de este curso, que está dedicado a temas sobre metafísica modal, eh, y es lo que habíamos iniciado hace ya un par de lecciones anteriores. ¿Ok? Como en otras ocasiones, les recuerdo que en principio están con los micrófonos cerrados. Si alguien quiere hacer una pregunta o envía un chat al resto de los, en fin, a todos nosotros, o si no, se puede utilizar la función de mano arriba de, eh, de Canvas. Quiero compartirles nuevamente las notas del curso, en lo que estamos viendo, para tratar los temas que corresponde considerar en la lección de hoy. Entonces, lo que habíamos estado conversando en las lecciones anteriores era que había una serie de desarrollos que se habían producido en el siglo XX acerca de lógica modal, que primero habían sido desarrollos de tipo puramente formal, en el sentido de que eran cuestiones en donde se estaban describiendo ciertos sistemas modales con distintos niveles de fuerza lógica, algunos más fuertes que otros, etcétera, ¿no? Pero que se carecía de una semántica. Esto se remedia a fines de los 50 con el desarrollo de las semánticas de mundos posibles, en donde se logra tener bastante más control de qué es lo que está sucediendo. La lección pasada vimos algunos ejemplos de cómo era que cuando se piensan las relaciones de accesibilidad entre mundos posibles como algo crucial para diferenciar entre distintos sistemas, uno puede ver, por ejemplo, y el ejemplo que vimos la semana pasada, que si uno tiene una concepción antirrealista de los hechos modales, o sea, si uno piensa que el que algo sea necesario consiste ontológicamente en nada más que el hecho de que no somos capaces de imaginar o concebir algo diferente, o el hecho de que algo sea posible es ontológicamente entendido como el hecho de que somos capaces de imaginar o concebir lo que está siendo descrito con la proposición. Bueno, si uno tiene una concepción antirrealista, lo que sucede es que el espacio de lo que resulta necesario o de lo que resulta posible queda tasado, queda determinado en su extensión por cuál sea el alcance de lo que nosotros podemos concebir. Como eso es algo que es variable en el tiempo y que también depende del tipo de, bueno, capacidades cognitivas que uno tenga, recursos conceptuales, etcétera. Entonces, podemos tener, por decirlo así, espacios modales definidos por ciertas relaciones de accesibilidad que van a ser variables en el tiempo. Y por eso, y variables en el tiempo y también que, en fin, que pueden ser también distintos en otros mundos posibles. Entonces, tenemos que las relaciones de accesibilidad, primero, no tienen por qué ser transitivas, no tienen por qué ser simétricas y ni siquiera tienen que ser reflexivas en una concepción de ese estilo. Entonces ustedes pueden ver claramente que cuando uno hace una opción por ejemplo, una opción que es metafísica acerca de cómo tiene que entenderse los hechos modales, ahora uno sabe que eso, desde el punto de vista lógico, por ejemplo, implica que no podemos suponer que lo que sea posiblemente posible sea posible. Ese es un principio de C4. No tenemos por qué suponer que si, si algo es posiblemente necesario, va a ser necesario, que es un principio característico de C5. Esas son cosas que no tenemos por qué suponerla, no deberían ser aceptadas como leyes lógicas si es que uno adopte una concepción antirrealista de la modalidad. ¿Okay? Bien, pero no íbamos a dedicar tanto tiempo a eso, sino que lo que me interesaba, que fue lo que comenzamos a tratar la lección anterior, era considerar el impacto que habían tenido especialmente las ideas de Kripke a comienzos de los años 70. Ustedes van a tener que leerse algunos pedazos de este librito que se llama Naming and Necessity, aquí lo tengo. Eh, También hay una traducción en el español muy buena en ediciones de la UNAM, que también ustedes lo tienen disponible, esa traducción al español. Entonces, eh, Kripke, en estas lecciones en particular, hay otras que se llaman Identity and Necessity, que son de un año posterior, ¿no? Estaba chequeando, las de Naming and Necessity fueron 3 conferencias que fueron dictadas en enero del 70 en la Universidad de Princeton. Y
estas otras que se llaman Identity and Necessity, que se sobreponen en gran medida. Hay algunas cosas que están ahí en Identity and Necessity que no están en Naming and Necessity, pero básicamente, en fin, el desarrollo más completo se encuentra en Naming and Necessity. Entonces, las ideas de Kripke provocaron un efecto muy importante en la manera en que se enfocaban los temas modales a partir de entonces. Y no solamente eso, sino que las ideas de Kripke tuvieron un impacto grande también para considerar que la metafísica, en fin, era un tipo de empresa intelectual respetable, por decirlo así, que podíamos nosotros desarrollar sin que estemos de alguna manera, o sea, digamos, haciendo esoterismo o, o abandonando los estándares de rigor y de precisión que eran característicos de la tradición intelectual en la cual surgen estas consideraciones. Esto surge, Naming and Necessity, surge como un trabajo que es un desarrollo que toma en cuenta cuestiones de lógica modal, de filosofía del lenguaje, de filosofía de la mente, y se encuentra entonces dentro de la tradición intelectual que es característica de la filosofía analítica. Entonces, sin tener que abandonar el rigor, la precisión que habían sido, por decirlo así, la marca característica de esa tradición, podemos enfocar y tratar temas metafísicos. Entonces, la reivindicación de la metafísica que se ha conseguido en los últimos 50 años se debe, por supuesto, no únicamente a esta contribución, pero un factor importante para esa revalorización fue el trabajo de Kripke. Bien, entonces, lo que quiero contarles ahora a ustedes son algunas de esas ideas centrales. Insisto que ustedes tienen que leerse como parte de las lecturas obligatorias de esta unidad una selección de algunas partes de ese texto que yo lo que les voy a contar básicamente tiene que ver con eso, y algunas cosas que no, pero básicamente son las cosas que se contienen ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Bueno, eh, hasta antes de los años 70 del siglo pasado, la posición generalísimamente aceptada por los filósofos, y esto era una cosa transversal, o sea, incluso en esto no hay distinciones, por ejemplo, entre filósofos de orientación fenomenológica o de orientación analítica, de filósofos que le asignan más importancia a la filosofía del lenguaje o los que no le asignan tan importancia. Era una concepción, como digo, completamente transversal y generalmente aceptada. Tan generalmente aceptada que era aceptada normalmente sin ningún tipo de argumento. O sea, era una cosa, por decirlo así, asumida como obvia, como algo que, en fin, es como parte de las reglas del juego, de qué es lo que significa hacer filosofía, por decirlo así, ¿no? Que era la identificación de las nociones modales de lo necesario y lo posible, con nociones que tienen que ver con la forma en que nosotros accedemos o podemos llegar a conocer esas nociones. Eh, en concreto, la, la, la conexión central era la siguiente, que se pensaba que si una proposición es necesaria, lo cual, como ustedes ya entienden, implica que el estado de cosas o el hecho, situación que está siendo descrito por la proposición tiene que ser necesario, el que una proposición sea necesaria es idéntico a, se identifica con el hecho de que si vamos a tener una justificación para esa proposición, esa justificación tiene que ser una justificación a priori. Esto es una justificación que sea independiente de la experiencia. Al contrario, si tenemos una proposición contingente, recuerden ustedes que esto lo explicamos un par de lecciones atrás, que sea contingente significa que es posible que lo que se enuncia sea el caso, pero que también es posible que lo que se enuncia no sea el caso, ¿verdad? O sea, que sea contingente no es equivalente a ser posible. Permítanme recordarles este punto, pero como es una fuente de confusión, entonces lo reitero. Bueno, cuando una proposición es contingente, lo que se asume es que la forma que nosotros tendríamos para justificar esa proposición, para llegar a tener conocimiento de lo que está siendo anunciado por la proposición, debe ser a posteriori, o sea, debe ser a partir de la experiencia, ¿no? Claro, en este esquema, en donde tenemos, por decirlo así, esta correlación uno a uno entre ser una proposición necesaria y tener una justificación a priori, o ser una proposición contingente y tener una justificación a posteriori, había discusiones. Por ejemplo,
una fuente importantísima de controversia sobre esto es lo que sostiene Kant en la crítica de la razón pura. Ustedes, bueno, algunos de ustedes no han hecho un curso sobre Kant, pero recordarán que Kant plantea que el tema de la crítica de la razón pura es la justificación de que hay juicios sintéticos a priori. ¿Ya? O sea, la idea de Kant es que hay juicios que son a priori, donde lo que se justifica es algo necesario, pero que esos juicios son juicios que nos entregan conocimiento nuevo sobre el mundo, no son meramente juicios analíticos, que en principio sean juicios que epistemológicamente no nos entregan información nueva, ¿no? Entonces, para Kant, además, los enunciados, los juicios propios de la ciencia natural, de la física y de la matemática son ejemplos característicos de juicios sintéticos a priori. Entonces, se trata de entender cómo es que, por decirlo así, nosotros estamos justificados en tener conocimiento de hechos necesarios sobre el mundo, y la crítica de la razón pura, en buena medida, explica cómo es eso posible, al mismo tiempo que explica cuál es la limitación que tienen nuestras capacidades para llegar a conocer esas cosas sobre el mundo. Bien, pero lo que Kant está ahí sosteniendo, por decirlo así, es que, claro, hay juicios sintéticos que tienen justificación a priori, pero no se está poniendo en cuestión para nada el que los juicios que tienen justificación a priori tienen que ser necesarios y los que son contingentes tienen que tener justificación a posteriori. Entonces, esto hace, por supuesto, después otros filósofos van a rechazar esas ideas kantianas. Típicamente, por ejemplo, muchos neopositivistas en la primera mitad del siglo XX decían, no, no hay juicios sintéticos a priori, en realidad todos los juicios a priori son analíticos y se basan en cierto tipo de convenciones lingüísticas por las cuales nosotros hemos decidido asignarles un significado a ciertos términos o cosas así, ¿no? Bien, pero no es el tema que nos interesa ahora. Estaba esta asimilación uno a uno entre nociones modales sobre lo necesario y lo posible y nociones que tienen un carácter epistemológico, nociones que tienen que ver cuál es nuestra forma de acceso al mundo. Ahora, ¿qué es lo que Kripke pone en cuestión en Naming and Necessity? Y esto no es la única cosa, pero es una cosa que resulta muy transformadora. Es decir, ay, pero ¿por qué sostenemos tal cosa? ¿Qué justificación tenemos para pensar que todo enunciado que sea necesario tiene que tener una justificación a priori? ¿Y que todo enunciado que sea contingente tiene que tener también una justificación que debe ser a posteriori? No podría haber enunciados necesarios, proposiciones necesarias y correlativamente hechos necesarios que tengan una justificación a posteriori. Porque en principio, el que algo sea necesario o posible tiene que ver con algo que es de carácter ontológico. Esto es, tiene que ver con que lo que estamos describiendo mediante una proposición, no podría ser de otra manera. O podría ser de otra manera. ¿Verdad? Ahora, esto de por sí no tiene que ver, o no tenemos por qué asociarlo necesariamente, de manera inmediata, con que esto es algo a lo cual nosotros vamos a poder acceder de una manera específica más bien que de otra, ¿no? Entonces, Kripke pone esto en cuestión. Ahora, ¿por qué razón lo hace Kripke? Eso es muy interesante, ¿no? La razón por la cual Kripke pone eso en cuestión tiene que ver con que tiene que ver con la reflexión acerca de ciertos resultados de lógica modal cuantificacional en realidad. O sea, es lógica modal que interactúa con cuantificadores del tipo para todo y alguno. Lo que yo le expliqué en un par de lecciones anteriores no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con lógica modal todavía proposicional, todavía no cuantificación. Bueno, pero creo que reflexiona sobre algunos resultados que eran bien conocidos de lógica modal cuantificacional y que hasta esa época eran tratados como paradojas, ¿no? Paradojas quiero decir como la paradoja de Zenón, ¿de acuerdo? O sea, la paradoja de Aquiles y la tortuga. Entonces se designa en filosofía como una paradoja algo que es un resultado que aparentemente se sigue de ciertas premisas que parecen también inicialmente verosímiles o razonables, pero que es una consecuencia completamente loca, digamos, ¿no? Completamente también increíble. Entonces, claro, cuando nos encontramos con una paradoja es porque, por decirlo así, hay un desafío intelectual de tener que saber qué está mal en estas premisas
o en el razonamiento que nos ha conducido a esta premisa, a este resultado que parece increíble o qué sé yo. Entonces, Zenón pretende justificar que el movimiento es imposible. Ahora, pues entonces, ¿cómo va a ser imposible? Si todo el tiempo hay movimiento. Entonces, si eso sucede, es porque pasa algo, digamos, ¿no? Algo tiene que estar malo en las premisas o en el razonamiento por el cual Zenón pretende justificarnos de que el movimiento es imposible. O si nos pretende justificar que, qué sé yo, que Aquiles, que era un héroe griego famosísimo por su enorme velocidad, nunca va a ser capaz de alcanzar una tortuga, no importa cuál sea la diferencia de distancia entre ellos. Bueno, ciertamente tiene que haber algo malo en eso, ¿no? No puede ser que, o sea, nos parece obvio que eso, en fin, Aquiles naturalmente va a alcanzar a la tortuga. ¿Qué es lo que está mal en el razonamiento de Zenón que nos ha llevado a, en fin, aparentemente a concluir esto? Entonces, había ciertos resultados en lógica modal cuantificacional que habían sido descritos a los años 40, ¿no? En particular por una lógica que se llama Wood-Varkan-Marcus, ¿no? Y que, como digo, eran tratados como una paradoja, ¿no? Ahora, ese resultado, al cual voy a explicárselos en un momento, porque tampoco es muy complicado, lo que sostenía es que toda identidad es necesaria. O sea que si, una, si tenemos una identidad entre dos cosas, o lo que parecen ser dos cosas, A y B, entonces necesariamente A es idéntico a B. Y claro, esto, como les digo, había sido una cosa descubierta en los años 40, eh, y era considerado una paradoja, porque la idea era que obviamente, pensaban los filósofos, hay identidades que son contingentes, que no son necesarias, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplos eran los que se consideraban ejemplos obvios de identidades contingentes y no necesarias? Bueno, Frege, el papá o el abuelito o el padre fundador de la filosofía analítica, en su famoso ensayo sobre sentido y referencia, había entregado algunos de estos ejemplos. Frege había sostenido que eh, podíamos tener casos de identidades que son altamente informativas, o sea, que tienen un valor evidencial, nos entregan una información muy valiosa sobre el mundo, que no son obvios. Por eso el contenido de un enunciado del tipo A es idéntico a B, en donde A y B son nombres propios distintos, eh, es distinto del valor del contenido que tenga un enunciado del tipo A es idéntico a A. Ahora, si A es idéntico a B, están haciendo referencia a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en principio deberían estar enunciando lo mismo que enuncia A es igual a A, porque, en fin, A es el objeto que está siendo designado, que decir A es igual a B. La idea de Frege es decir, ojo, porque aunque lo que estamos designando es lo mismo, que es ese objeto que ya sea que lo nombremos como A o como B, el valor de información que nos entrega un enunciado de identidad A idéntico a B puede ser muy distinto. Ejemplos fregianos son: el lucero de la mañana es idéntico al lucero de la tarde, ¿ya? El lucero de la mañana es un cuerpo celeste, no es una estrella, pero es un cuerpo celeste que se ve inmediatamente antes de que salga el sol durante varias épocas en el año, que es muy brillante, muy lindo. Y el lucero de la tarde es un cuerpo celeste muy brillante, muy lindo, que se ve justo después del atardecer en otras épocas del año. Bueno, fue un descubrimiento astronómico muy importante saber que el cuerpo celeste que es observable justo antes del amanecer y que hemos designado lucero de la mañana, porque es observable en la mañana, etcétera, etcétera, en cierta posición del cielo, es el mismo cuerpo celeste que el lucero de la tarde, que es observado en otro momento del día, en otro lugar del cielo, que es el planeta Venus, como ustedes saben. Bueno, saber que el lucero de la mañana es idéntico al lucero de la tarde fue un descubrimiento astronómico muy importante. Sin embargo, el contenido de lo que estamos diciendo, eh, eh, estamos, por decirlo así, enunciando que ese cuerpo celeste, el planeta Venus, es idéntico a sí mismo, y eso no parece tener ningún contenido de información. Entonces, ¿cuál fue la lección que sacó Frege de esto? Era, bueno, que cuando estamos hablando del significado de un término como un nombre propio, hay que distinguir algo que es el referente, el objeto que está siendo designado, de otra cosa que es cierto contenido de información que nosotros asociamos con el nombre, que Frege denomina el sentido. ¿Sí? Bueno,
Aparte de eso, que esto es una cosa que ustedes van a ver en filosofía del lenguaje, si es que no lo han visto ya, porque es una cosa, en fin, muy conocida, súper, en fin, famosa. eh, Era un caso claro que el enunciado, el lucero de la mañana es idéntico al lucero de la tarde, es un enunciado que nosotros llegamos a saber mediante información empírica, mediante experiencia, más mucha experiencia, siglos de observaciones astronómicas. Entonces, es un claro ejemplo de un enunciado de identidad cuya justificación, si es que tiene una justificación, tiene que ser una justificación a posteriori, no a priori. ¿Ok? Y esto, bueno, era así como este ejemplo, hay muchísimos otros en donde tenemos enunciados de identidad que son claramente enunciados para los cuales si llegamos a tener información, si llegamos a saber que son verdaderos, lo vamos a saber porque hemos tenido algún tipo de información empírica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón este resultado, como digo, que era súper conocido en los años 40, de que las identidades son necesarias, resultaba una paradoja? Porque decían, viejo, o sea, lo que me está diciendo este resultado es que todo enunciado de identidad debería poder ser justificado a priori. Ahora, ¿por qué se hace esta asociación? Porque se asume que todo lo necesario tiene que ser justificado a priori y todo lo contingente tiene que ser justificado de manera posteriori. Decían, ahora, sabemos que hay enunciados de identidad cuya justificación, si es que hay alguna, tiene que ser a posteriori. Esto es, esa es la asociación que se hacía, son enunciados de identidad contingentes. Entonces, ¿cómo es posible que me estén justificando que hay enunciados de identidad que son necesarios? Es más, que todos ellos son necesarios. ¿Bien? Entonces, esto era lo que era considerado una paradoja. Y Kripke, entonces, reflexionando sobre este problema, es que dice, a ver, en realidad lo que sucede aquí es que la lógica modal está bien. Lo que pasa es que nosotros, el filósofo, hemos supuesto precipitadamente que es como lo mismo el que algo sea necesario a que tengamos para eso una justificación a priori. Ese es el problema. Ese salto, o sea, esa conexión que se ha hecho ordinariamente y casi sin ningún tipo de argumentación ni reflexión, es lo que tenemos que modificar. No tenemos que modificar el resultado de lógica modal. Las identidades efectivamente son necesarias. Lo que sucede es que no siempre nosotros llegamos a conocer un hecho necesario mediante fuentes a priori. Bueno, no solamente eso fue lo que propuso Kripke. Otra cosa que propuso Kripke a propósito de eso, pero es algo en lo cual, bien, no es tema de este curso, es un tema de filosofía del lenguaje. Ustedes lo van a estudiar esto en filosofía del lenguaje. Pero Kripke otra cosa que sostuvo era que el significado de un nombre propio, contra lo que había dicho Frege en 1892 en este famoso ensayo que se llama Sobre sentido y referencia, Über Sinn und Bedeutung, en alemán, es que el significado de un nombre propio es su referente. ¿Bien? Esto se llama la teoría de la referencia directa, o la teoría, en fin, tiene otros nombres, ¿no? Bien, pero eso es otro cuento aparte, ¿no? Y es lo que hace también que las ideas de Kripke en Nemiga no sé si hayan sido tan decisivas también en filosofía del lenguaje. Ahora, déjenme explicarles por qué razón vale que toda identidad es necesaria. Podemos ver, en fin, aquí les muestro las notas del curso. Supongamos por hipótesis que Pablo Neruda, el famoso poeta, el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y eh, es idéntico a Neftalí Reyes. Como ustedes saben, Pablo Neruda es un seudónimo que usaba un señor que se llamaba Neftalí Reyes, así lo bautizaron. Pero, pero Pablo Neruda es el nombre por el cual era conocido como poeta. Y bueno, y la idea es que Pablo Neruda es la misma persona que Neftalí Reyes. Noten ustedes que si nosotros llegamos a saber que Pablo Neruda es idéntico a Neftalí Reyes, eso lo sabemos mediante información empírica, ¿de acuerdo? Es un hecho histórico para el cual hemos llegado a enterarnos, porque hay documentos, porque, en fin, etcétera, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay información empírica en virtud de la cual hemos llegado a saber. Nadie podría llegar a saber que Pablo Neruda es Neftalí Reyes sencillamente sentado en su escritorio y pensando en el contenido del nombre Pablo Neruda, ¿de acuerdo? O sea, no es algo así como que Pablo Neruda está asociado a un cierto contenido, un cierto concepto, y un filósofo sentado en su escritorio, así como yo, por ejemplo, eh, pensando muy sesudamente sobre el significado de Pablo Neruda, dice, oh, diantres, Pablo Neruda tiene que ser Neftalí Reyes, ¿no? No.
No, no es una cosa que uno averigua sentado simplemente en su escritorio. Entonces, si tenemos una justificación para llegar a saber que Pablo Neruda es idéntico a Néstor Valles, esa justificación tiene que ser justificación empírica. Es una proposición que ha sido justificada a posteriori, no a priori. ¿Ya? Esa primera premisa. Segunda premisa. Es aceptable para todo el mundo, o sea, aunque uno sea un filósofo que está convencido que todo enunciado necesario tiene justificación a priori, etcétera, etcétera, ese filósofo también estará de acuerdo en que es un hecho necesario que Pablo Neruda es idéntico a Pablo Neruda. ¿No? O sea, este es un tipo de identidad trivial, es el típica instancia de, en fin, de este principio de identidad donde toda cosa es idéntica a sí misma y distinta de las cosas que no son idénticas a sí mismas. Y naturalmente tiene que ser necesaria porque, en fin, esto es algo que sí efectivamente uno lo sabe sin tener que moverse el escritorio. Es algo que se conoce de manera puramente a priori por mera reflexión conceptual. Yo sentado en el escritorio, si sé que el nombre Pablo Neruda es un nombre propio que está haciendo algo, necesariamente Pablo Neruda es idéntico a Pablo Neruda. ¿De acuerdo? Y esto vale de manera completamente general. Para un nombre propio A cualquiera, es necesario que A es idéntico a A. ¿Ok? O sea, esa segunda premisa. Y tenemos que, la primera, por eso, si uno tiene esta idea en donde hay algunas identidades que son necesarias y otras que son contingentes, es compatible con el hecho de que sea necesario que Pablo Neruda es idéntico a Pablo Neruda, que tal vez no sea necesario que Pablo Neruda sea idéntico a Néstor Valles. ¿No? Vamos a ver que no es así, pero tenemos entonces esas dos premisas, ¿ok? Bueno, tercera premisa. Esta tercera premisa se conoce como el principio de la indiscernibilidad de los idénticos. O también se lo conoce como ley de Leibniz, porque se atribuye a Leibniz la formulación de este principio. ¿Qué dice este principio? Este principio dice que si dos cosas son la misma cosa, o sea, si para un objeto X cualquiera, si Y cualquiera, si X es idéntico a Y, o sea, como digo, son la misma cosa, entonces toda propiedad que sea poseído por X, por la primera cosa, también debe ser poseída por la segunda cosa. ¿De acuerdo? O sea, formalmente, ustedes aquí lo pueden ver, lo escribimos así, para todo X, para todo Y, o sea, para un X o un Y cualquiera. Si X es idéntico a Y, entonces, si X cae bajo F, un F que es cualquiera, entonces Y cae bajo F, en que F también es cualquier cosa que estemos atribuyendo, ¿no? Y al revés, si Y cae bajo F, entonces X cae bajo F. Y un principio súper intuitivo, quiero decir, si Pablo Neruda es idéntico a Néstor Reyes, ¿ya? O sea, si es la misma persona, bueno, no podría ser que Pablo Neruda mida 1,65 m, no sé cuánto medía Pablo Neruda esto, pero 1,65 m y Néstor Reyes mide 1,70 m, ¿de acuerdo? Porque es la misma persona, o sea, no puede ser que Pablo Neruda pese 80 kilos y Neftalí Reyes pese 65 o 60. ¿Ah? Eh, no puede ser que Pablo Neruda sea el autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada y Neftalí Reyes no sea el autor de, porque es la misma persona, ¿de acuerdo? Es él el que escribió esos poemas. Entonces, eh, es un principio súper intuitivo, en donde, sí, como digo, si tenemos dos cosas, esas cosas tienen que ser indiscernibles. Por eso se llama indiscernibilidad de los idénticos. Indiscernibles porque no hay ninguna propiedad que sea poseída por uno y que no sea poseída por el otro, o viceversa. Bien. Ahora, este con principio, vamos a ver más adelante otro, que suena como parecido, pero que es el principio inverso, que se llama el principio de la identidad de los indiscernibles, y que es metafísicamente mucho más complicado que este. Este es un principio, digo, que es súper intuitivo. Es más, en los sistemas de lógica modal cuantificacional, primer orden, con identidad, la identidad se suele introducir axiomáticamente por ese principio, ¿de acuerdo? O sea, digo, la identidad es algo que satisface el principio de identidad de los perdón, de indiscernibilidad de los idénticos. Entonces, eh, perdón, el principio de identidad de los indiscernibles, que es el principio inverso, lo que dice es que si tenemos dos cosas que tienen exactamente las mismas propiedades, son la misma cosa. ¿Ya? Ahora ese principio es mucho más jugado, Leibniz lo defendía, también aceptaba ese principio,
Pero eso vamos a tratarlo más adelante porque ahí sí que hay muchas razones para tener prevenciones sobre el principio de la identidad de los indiscernibles, ¿no? Entonces, digo, si el primero, el principio de indiscernibilidad de los idénticos, es un principio generalmente aceptado, o sea que todo el mundo, o sea, cuando digo así todo el mundo, siempre hay una excepción, pero ahí hay un señor que se llama Donald Baxter que sostiene que, en fin, que hay identidad y que no, en fin, pero es una cuestión súper así, no estándar, no mainstream, qué sé yo. General, en fin, es un principio generalmente aceptado. Y el otro, en cambio, es un principio muy controvertido, en donde, por decirlo así, la mayoría de los filósofos de metafísicos hoy día más bien piensan que es falso. ¿Okay? Eh, y no tiene que ser confundido con el primero. Bueno, el supuesto que estamos nosotros asociando aquí es el principio de la indiscernibilidad de los idénticos, o sea, la suposición de que si tenemos dos cosas que son realmente la misma, porque son idénticos, entonces toda propiedad que sea poseída por una también debe ser poseída por la otra. Obvio, porque, en fin, porque es la misma cosa, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las cosas que tenemos hasta el momento? Uno, que Pablo Neruda es idéntico a Néstor Reyes. Dos, que Pablo Neruda es necesariamente idéntico a Pablo Neruda. Y tres, que dos cosas que sean idénticas tienen las mismas propiedades, ¿no es cierto? Ya. Si esto vale para cualquier cosa, naturalmente que vale para Pablo Neruda y Stanley Reyes, ¿de acuerdo? O sea que, en fin, el principio este es súper general, según el cual si dos cosas son la misma cosa, entonces tienen las mismas propiedades, vale para Pablo Neruda y Stanley Reyes. Si Pablo Neruda es idéntico a Stanley Reyes, entonces toda propiedad que sea poseída por Pablo Neruda tiene que ser poseída por Stanley Reyes, ¿no es cierto? Obvio. Bueno, sucede lo siguiente, ¿no? En virtud de la segunda premisa, estamos diciendo que es necesario que Pablo Neruda sea idéntico a Pablo Neruda. Nosotros sabemos que Pablo Neruda tiene la siguiente propiedad. Tiene la propiedad de ser necesariamente idéntico a Pablo Neruda. ¿Ok? Repito, dado que es necesario que Pablo Neruda es idéntico a Pablo Neruda, entonces Pablo Neruda tiene una propiedad que es una propiedad modal, porque, en fin, incluye necesidad, ¿de acuerdo? Que es la propiedad de ser necesariamente idéntico a Pablo Neruda. ¿Ok? O sea, ustedes lo pueden ver aquí, es una propiedad que, por decirlo así, surge como de eliminar el lugar Pablo Neruda por una letra X, ¿de acuerdo? Es la propiedad de hacer un cierto X, tal que X es necesario que Pablo Neruda sea idéntico a X. ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Que teníamos este principio de indiscernibilidad de los idénticos, según el cual toda propiedad que sea poseída por un objeto, por fin, si tenemos dos objetos que son idénticos, toda propiedad que sea poseída por uno de ellos tiene que ser poseída por el otro, porque son el mismo objeto. ¿Bien? O sea, no son dos objetos distintos. Entonces, ya que Pablo Neruda tiene la propiedad de ser necesariamente idéntico a Pablo Neruda, y Pablo Neruda es idéntico a Néstor Reyes, y vale el principio de la indiscernibilidad de los idénticos, se sigue entonces que Neftalí Reyes tiene la propiedad de ser necesariamente idéntico a Pablo Neruda. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ha resultado de aquí? Que si nosotros suponemos que Pablo Neruda es idéntico a Neftalí Reyes, se sigue que necesariamente Pablo Neruda es idéntico a Neftalí Reyes. ¿Okay? Ahora, yo les di este ejemplo con Pablo Neruda y Neftalí Reyes, pero es un ejemplo que se puede generalizar porque son dos nombres cualquiera. Esto vale para, sí, si Perico Los Palotes fuese idéntico a Juan Pérez, si el gato Tom fuese idéntico al gato Garfield, si, etcétera, da lo mismo lo que tengamos aquí. Si son idénticos, entonces esa identidad tiene que ser necesaria. ¿Okay? Y este es un resultado, como os digo, que vale de manera completamente general. Entonces tenemos esta idea de que si dos cosas son necesariamente idénticas. ¿Y cuál es el punto aquí? Para volver con las cosas que hace notar Kripke. Que todo esto, uno en español lo pronuncia Kripke, pero en inglés es Kripke. Es como la última E, es como una I, ¿de acuerdo? Entonces, se pronuncia Kripke, pero me da lata pronunciarlo así. Eh, Kripke lo que muestra entonces es que este resultado está bien, ¿no?
no hay ningún problema con esto. O sea, la lógica modal nos mostraba que toda identidad es necesaria. Y eso es así, ¿no? ¿Cuál es el punto? Que el hecho de que sea necesaria una identidad, no tenemos por qué suponer que va a implicar correlativamente que, eh, que tenemos que tener una justificación a priori para esa identidad. Pasaron cosas divertidas con esto. En una conferencia en que estaban Ruth Barkan Marcus con Quine, ¿se acuerdan que Quine, de quien mencionamos, que fue un filósofo enormemente influyente en los años 50 y 60 y hasta los 70? Es la filosofía norteamericana, ¿no? La inglesa menos, pero eh, entonces Marcos decía, bueno, pero igual se puede saber a priori una identidad porque un diccionario nos puede... Lo cual era una brutalidad, digamos, ¿no? Obviamente que hay casos en donde las identidades se justifican a posteriori, ¿no? Pero llegaba tanto, por eso decía, el cortocircuito que se generaba por este resultado, que se intentaban entonces estas cosas locas para justificar. Bueno, lo que hace creer es, no, mira, efectivamente es necesario, y es necesario por una razón como súper obvia. ¿Por qué razón es necesario que Pablo Neruda sea idéntico a Nestalí Valles? Porque Pablo Neruda es un nombre propio que está designando a este objeto. Vamos a suponer que ahí está Pablo Neruda. Nestalí Valles está designando a este objeto y estamos hablando de ese objeto. Y ese objeto es necesariamente idéntico a sí mismo. ¿Verdad? Entonces, en realidad no es un resultado extraño, ¿no? Lo que lo hacía extraño era que nosotros le agregábamos estas otros aditamentos, según el cual pensábamos que si era necesario, entonces deberíamos tener una justificación a priori. Y ahí es cuando el asunto no funcionaba por ninguna parte, ¿no? Ahora, noten entonces ustedes, ¿cómo es que se da aquí esto que eh, tenemos un hecho necesario, que es la identidad de Pablo Neruda con esta ley Bahía? Y sin embargo, la forma en que nosotros llegamos a conocer ese hecho necesario es a posteriori, no es a priori. Ahora, cuando pasa esto, entonces ustedes se dan cuenta que esa asociación tradicional se quiebra. Cuando estamos hablando de modalidad, o sea, que hablamos de modalidad metafísica, estamos hablando del hecho de que algo sea necesario, o sea, que no pueda ser de otra manera, o que pueda ser de una cierta manera o de otra manera distinta. Y eso tiene que ver con cómo está constituido el mundo, tiene que ver con la naturaleza intrínseca de las cosas y cómo se pueden combinar entre sí. No tiene que ver con cuál sea nuestro acceso epistémico a esas cosas. Entonces, cuando hacemos este quiebre, lo que nos damos cuenta es que cuando estamos hablando de la modalidad, no estamos hablando de lo que queda determinado por nuestras formas, por decirlo así, de concebir, imaginar, justificar racionalmente o algo por el estilo. Tiene que ver con un espacio que está determinado por cómo pueden ser las cosas. Y después veremos si lo podemos conocer, no lo podemos conocer mejor o peor, en qué medida inciden los mecanismos empíricos para llegar a saber el alcance de ese espacio metafísico. Y noten ustedes cómo también se describen muy pronto cierto tipo de aplicaciones de estas ideas, que idea de que las identidades son necesarias, aunque sean justificadas a posteriori, de casos que son también muy habituales, digamos, donde nos encontramos con identidades eh, que tienen una justificación a posteriori, son epistemológicamente muy importantes, o sea, nos entregan una gran información sobre el mundo y son súper importantes para la ciencia natural. Entonces, eh, hay aquí una serie de ejemplos que fueron descritos eh, por Kripke, y aquí en este punto entró en asociación y en confluencia con las ideas que estaba desarrollando Hilary Putnam en la misma época. Entonces, la idea es la siguiente, mira, la investigación científica, la ciencia natural, llega a descubrir o ha llegado a descubrir ciertas identificaciones teóricas que son extremadamente importantes. Y estas identidades teóricas, si son verdaderas, también tienen que ser necesarias, aunque las hayamos descubierto mediante mecanismos a posteriori. Por ejemplo, es un logro muy importante en la revolución química. La llamada revolución química es el surgimiento de la química moderna, la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Por si no es como Lavoisier, a quien ustedes saben le cortaron la cabeza en la revolución francesa. No era suficientemente revolucionario, políticamente estaba comprometido. Bueno, a Lavoisier le cortaron... Entonces,
Bueno, un descubrimiento muy importante es que lo que nosotros por siglos de siglos de siglos hemos denominado agua, y que los antiguos pensaban además que era un elemento básico del mundo, en realidad es un compuesto molecular que está constituido por moléculas de H2O. ¿Ya? Bueno, eso es un descubrimiento empírico, pero es un hecho necesario. ¿De acuerdo? O sea, el agua es esencialmente, necesariamente H2O. Es más, podemos decir, el agua tiene como esencia estar constituido por moléculas de H2O. Y la ciencia lo que ha hecho ha sido descubrir cuál es la esencia del agua. No fueron filósofos los que descubren la esencia del agua. ¿No? Eso me he encontrado también con bastantes colegas así que están pensando, no, la ciencia no se puede meter en, la ciencia no se mete en la esencia de las cosas, eso lo hace el filósofo, ¿no? No, viejo, no es el filósofo en su escritorio el que va a descubrir la esencia del agua, se descubre por investigación empírica y eso es lo que hemos hecho. ¿Bien? Alguien tenía la mano levantada y entonces... Y Jaime. Yo estaba pensando que Jaime iba a hacer una pregunta, así es que justamente Jaime. Jaime, por favor, abre el micrófono para que te escuchemos todos. Pregunta. Sí, sí. Claro, pero en este caso, por decirlo así, no se trata de hechos cuya necesidad tiene que ver con que obtienen, o perdón, obtienen, es un anglicismo, se dan con independencia de cómo sean los hechos concretos, como que se llama, hechos matemáticos, sino que, si te das cuenta, el que el agua sea H2O no tiene que ver con eso, tiene que ver con cuál es su estructura interna, y esa es una cosa que nosotros podemos descubrir mediante investigación empírica, ¿cachai? Entonces, hay una conexión con lo que los problemas que Kant tenía en la crítica a la razón pura, que es el problema de decir, bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos conocimientos justificados sobre la naturaleza? ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer, por ejemplo, que hay cierto tipo de estructuras necesarias en la naturaleza? Y la idea que Kant propone es que hay cierto tipo de juicios que nos entregan información sobre el mundo, por tanto que no son simplemente algo que tiene que ver con descubrir significado, pero que nosotros lo justificamos a priori debido a que estamos aplicando ciertas categorías que vienen dadas en la estructura del pensamiento de cualquier sujeto racional. ¿Bien? Bueno, si tú quieres, la posición que está haciendo Kripke modifica esa idea kantiana en un punto sustantivo, diciendo, no, viejo, el que esto sea necesario, el objeto de nuestro conocimiento sea necesario, no tiene que ver con que estamos proyectando algo que se encuentra en la estructura de nuestro pensamiento o el pensamiento de cualquier sujeto racional. La fuente de la necesidad no se encuentra aquí. La necesidad o la posibilidad se encuentra en el mundo, objetivamente. Y lo que hace la ciencia natural, al menos en parte, es tratar de descubrir cuál es esa estructura. Entonces, por eso que es una revolución lo que hace que muy profunda, muy profunda. Dejo colocarle otro ejemplo. Por supuesto, uno puede estar en desacuerdo con esto, pero sí te cuento que claro, marca una divisoria importante en donde la actitud que tienen muchos filósofos sobre estas cuestiones cambia radicalmente. Entonces, si hasta, por ejemplo, antes de Kripke, la asociación típica que tenía un filósofo es decir, mira, para llegar a conocer la esencia de algo, o sea, quiero decir, la esencia es algo que está constituida por propiedades que un objeto posee necesariamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que se suponía hasta antes de Kripke? Que lo que forme parte de la esencia de un objeto es algo que uno debería poder conocer a priori. ¿Bien? Porque es necesario. Bueno, en Kripke desaparece.
el que sea necesario, el que sea la esencia de un objeto, tiene que ver con que no puede ser de una manera distinta. Y eso es de acuerdo a cuál sea su naturaleza. ¿Cómo llegamos a conocer cuál es su naturaleza? Bueno, a lo mejor, si se trata de, no sé, una entidad matemática, nos va a bastar la perfección a priori, pero en otros casos no va a bastar la perfección a priori. Como por ejemplo, para conocer cuáles son la naturaleza del agua. Eh, y la naturaleza del agua, entonces, es ser H2O. Y debido a que es H2O, entonces se siguen un montón de propiedades que son propiedades que nos resultan inmediatamente evidentes sobre el agua, como que es transparente, como que es inodora, como que hierve a los 100 grados, como que tiene, en fin, un punto de condensación a los 0 grados, perdón, condensación se vuelve hielo a 0 grados, etcétera. Esas cosas se siguen o están explicadas por el hecho de que sea un compuesto molecular con esa naturaleza íntima, ¿no? Pero hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Cuando la ciencia natural, la física en el siglo XIX, por ejemplo, descubre que el calor es energía cinética de muchísimas moléculas que se están moviendo de manera aleatoria, ¿ya? Ustedes saben, la termodinámica había sido descrita en el siglo XVIII, se sabía una serie de leyes de la termodinámica, pero claro, no estaba claro qué es lo que es el calor. Digamos, se sabe el calor satisface esos principios, pero la naturaleza del calor era algo que no se conocía bien, y es más, se postulaba que había una sustancia imponderable que tenían los objetos, que lo llamaban el calórico. Entonces, cuando una cosa tenía mayor calor era porque tenía más calórico o perdía calórico, se los tiraban esas partículas a otro lado. Bueno, entonces, en el siglo XIX, por la tarea de Boltzmann y otro físico, dijo, no, en realidad, las leyes de la termodinámica son leyes de carácter estadístico, por las cuales si tenemos muchísimas partículas que se están moviendo de manera aleatoria, que tienen por tanto energía cinética que va a ser variable, unas se mueven más rápido, pero si en promedio la energía cinética es más alta, eso significa que hay más calor. Y si es más baja, hay menos calor. ¿Y qué es lo que es el calor? Es la energía cinética molecular promedio. Eso es. O sea, el promedio de energía cinética de un montón de... entonces, eso también es una identificación teórica. Lo que se hizo fue descubrir, si es que, por supuesto, estos son también el que sea necesario, porque hay aquí también otras asociaciones. Hay gente que cuando eso es necesario está pensando de que nuestro acceso epistemológico a un hecho necesario tiene que ser infalible, porque no puede ser de otra manera. No, viejo, es falible, por supuesto. Por supuesto que podemos estar equivocados en pensar que el agua es H2O. Por supuesto que podríamos estar equivocados si viviésemos en un mundo donde hay un genio maligno o estamos todos en una Matrix. Podría ser que estemos todos equivocados en pensar que, qué sé yo, que el agua, que el calor es energía cinética molecular promedio. Tenemos buenas razones para pensar que es así, pero nuestro acceso no es infalible, ¿de acuerdo? Bien. Y si es así, si el calor es energía cinética molecular promedio, es necesariamente energía cinética molecular promedio. Y es la esencia del calor, ¿no? O cuando se descubre, por ejemplo, que el oro, que en fin, es un tipo de clase de cosas que se da en la naturaleza, que nosotros conocemos de siglos, está constituido por átomos que tienen un cierto número atómico, o sea, que tienen un tipo de estructura atómica, un número atómico 79, ¿ya? En la tabla periódica. Y esa es la esencia del oro. Como digo, epistemológicamente podríamos estar equivocados, pero si le apuntamos a que el oro es el elemento atómico con número 79, entonces esa es la esencia del oro. ¿Tienes, Jaime? O sea, si tú miras el desarrollo de la filosofía analítica en el siglo pasado, donde está la contribución de Kripke, pasa una cosa así, de que inicialmente, especialmente en el positivista, era un proyecto que lo que quería era mostrar cómo la metafísica una salta sin sentido y qué sé yo, y la evolución interna de esto al cabo de, qué sé yo, 40 años, conduce a su exacto opuesto, conduce a que tiene... Claro, pero tampoco te puedes decir tú que hoy día todo filósofo analítico es metafísico, porque no es así.
Hay gente que hace metafísica, otros hacen epistemología, otros hacen filosofía del lenguaje, otros hacen filosofía de la mente, otros hacen, qué sé yo, metaética, da lo mismo. Pero es tan legítimo como cualquiera de esas otras cosas, ¿cachai? En cambio no, antes era algo que había que evitar. Eh, sí, lo que dices tú es correcto. Y Kripke entonces tiene una contribución importante para esto, porque entonces súbitamente los filósofos, al menos la tradición analítica, se encuentran con que, chuta, o sea que cuando qué sé, Aristóteles hablaba de esencia, no es tonto lo que dice. Ahora, pero ustedes, antes de eso, algo como lo de Aristóteles suena muy tonto. ¿Cachai? Cuando un señor, mira, vamos a tratar de descubrir la esencia de las cosas, que es aquellas que tienen ellos de manera necesaria que determinan lo que son. Y eso va a ser algo fundamental para nuestro conocimiento del mundo, como dice Aristóteles en los segundos analíticos. Entonces, claro, si uno piensa antes de Kripke, esto es una locura, digamos, ¿no? Porque esa esencia son hechos necesarios y cómo los vamos a conocer por reflexión a priori. O sea que Aristóteles lo que estaría diciendo es algo así como, sí, entonces nos vamos a juntar los sabios en nuestro escritorio, vamos a pensar muy, 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 muy seriamente y muy sesudamente y vamos a descubrir lo que pasa en el mundo. Pamplinas, naturalmente. O sea, por supuesto que eso suena a una brutalidad, digamos, completamente estúpido, ¿no? Y por eso ustedes se encuentran también que la interpretación, por ejemplo, que se suele hacer hasta esa época de la historia de la ciencia, era que, claro, cuando en la época escolástica los filósofos se dedicaban a comentar a Aristóteles y entonces hacían solamente investigaciones, por decirlo así, puramente verbales acerca del significado de ciertos términos. Y después, entonces, de la evolución científica, la gente comenzó a observar el mundo. Antes no lo hacía, solamente leía libros de Aristóteles. Explicación que es absurda, digamos, ¿no? Pero eso históricamente no tiene nada que ver con lo que pasó, pero claro, pero esa explicación tenía verosimilitud cuando uno estás pensando de esta manera, ¿no? Que investigar la esencia de las cosas tiene que ser, porque si es que todo lo necesario tiene que ser justificado a priori, tiene que ser así, tiene que ser que yo solamente puedo llegar a enterarme de la esencia de algo mediante reflexión a priori, o sea, es algo, una cosa que hace un filósofo sentado en su escritorio, ¿no? No lo hace alguien investigando empíricamente. Bueno, entonces, eh, súbitamente, como ustedes pueden ver, un concepto como el de esencia, un concepto filosófico tradicional, ¿no es cierto? Muy importante en la historia de la filosofía, súbitamente es como que, o sea que, o sea que este es un concepto serio, digamos. O sea que esto podemos investigarlo, digamos, y es un algo que, en fin, que los científicos ordinariamente también, claro, por supuesto no lo describen así, pero es lo que están haciendo, digamos, ¿no? O sea, los físicos, el departamento de física, los biólogos, también están preocupados por la esencia de las cosas, ¿cachai? Aunque ellos no hablen en esos términos. Eh, diantres. O sea que uno puede hacer metafísica y eso no es una cosa que significa tirar por la ventana toda la ciencia moderna. Diantres. Bueno, entonces, todas estas cosas son cosas que se disparan especialmente con Naming and Necessity, ¿no? Claro, no puede decir que todo se sigue aquí, no, no todo se sigue aquí, pero hay, por decirlo así, un cierto tipo de, ¿cómo decirlo? Lo diré con una expresión un poco vulgar, pero hay una serie de trancas, por decirlo así, que tenían los filósofos y que aquí se sueltan las trancas. ¿Sabes? Bien, estamos más o menos en el tiempo, así es que voy a quedar en este punto. eh, pues imagino que a estas alturas están avanzando sus ensayos, ya tienen más o menos una idea de qué es lo que están sosteniendo, qué argumentación están desarrollando, así que les deseo el mayor éxito en eso y quedaremos entonces en este punto. Nos estaremos viendo. Hasta luego.